Hola chavos, tengan muy buenas tardes. Estoy saludándoles acá desde mi casa, haciendo un poquito la tarea, algo que no me correspondía a mí, pero para apoyarles y que no se queden sin la información. En el caso, me toca platicarles muy rápido acerca de la película Doctor Strangelove. Con base en las cuatro primeras preguntas que hay que responder, es muy sencillo. El periodo histórico al que refiere, finales de la década de los 50, principios de la década de los 60, en plena Guerra Fría entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. La región geográfica a la que hace referencia se centra particularmente en los Estados Unidos, pero los aviones bombarderos se supone que se están dirigiendo desde distintos lugares del mundo hacia las zonas neurálgicas de la Unión Soviética. Ya se hace referencia a las bases estratégicas de la misma y por supuesto al Kremlin en la comunicación que se va a establecer entre el presidente de los Estados Unidos y el premier soviético. Cuando se habla de los protagonistas y los antagonistas en esta película son básicamente, entre comillas, los soviéticos y los norteamericanos, pero también hay antagonistas del lado norteamericano, que serían particularmente el general Torgidson. Ya sé que el apellido suena muy extraño, pero es parte de la parodia que está haciendo el propio Stanley Kubrick. Y el general Jack Ripper, que hace referencia a su vez también a Jack the Ripper o Jack el Destripador. Y el personaje al que hace referencia el título, el Doctor Strangelove, no se define, se supone que es aliado de los norteamericanos, pero tiene ciertos visos como de no precisamente ser un aliado confiable. Los hechos históricos a los que haría referencia, hay que recordar que en este caso es una ficción, pero el contexto es netamente el de las tensiones generadas por la Guerra Fría. Y aquí la situación se complica porque hay un general norteamericano, el general Jack Ripper, que es el que rompe el equilibrio del poder y ordena que se entre en una situación de un plan operativo ultra secreto y que hace que entren en alerta todos los bombarderos que están en el aire, que son más de 34, y que procedan a bombardear directamente los objetivos soviéticos. El chiste es lo que él alega, lo que él detona. Es el clásico generalote cerrado del cráneo, que sería un poco equivalente como al personaje, al general Cortis LeMay, al que nos hace referencia a la película de Fog of War. Lo que él alega es que los enemigos de los Estados Unidos están tratando de apoderarse de sus preciosos fluidos internos. Así es como se hace el planteamiento. Eh, Hay una pregunta que nos dice que cuál es la nacionalidad del Doctor Strangelove, y esta nacionalidad de origen es germana, está muy marcada en el acento con el que habla, pero hay que hacer notar que el personaje es parapléjico, no puede moverse de la cintura para abajo porque quedó paralizado a consecuencia de la guerra, pero su cerebro sigue funcionando extraordinariamente bien. Nada más que hay algo que se repite constantemente cuando vienen sus intervenciones. Él está platicando y de repente el brazo derecho se le levanta y él constantemente está haciendo el movimiento de volver a jalar el brazo hacia abajo. Y como entenderán, pues a tratar de hacer este saludo, pues hace referencia al saludo nazi. Y de repente cuando está platicando con el presidente norteamericano tiende a referirse a él como Mein Führer. Entonces hay una serie de cosas que van haciendo referencia a que es el alemán que se supone que ahora está trabajando para los norteamericanos, pero que sigue teniendo sus planes por abajo del agua, que no está tan molesto con la situación de emergencia que están viviendo. Se va a desatar una guerra, aunque él ya está limitado, ha sido controlado por los norteamericanos, pero al mismo tiempo se encuentra paralítico, pero sigue teniendo estos dominios, estas intenciones de ansias de poder. También habría que hacer referencia a la parodia que se maneja en distintos encuadres cuando se muestra la base aérea de Burpelson, que también es parodia, ahora sí que la base aérea Eructo, literalmente, este, se aparece en el fondo. Estos como motivos que de repente las frases que utilizan los militares para bautizar sus operaciones, ¿no? Y la frase de las Fuerzas Armadas a las que activa el general Jack Ripper es Peace is our profession. Entonces se juega con esta idea de que estamos luchando por la paz, pero al mismo tiempo para mantener la paz tenemos que conseguir la guerra, ¿no? Otra pregunta nos refiere que qué fue lo que detonó que se iniciara el conflicto.
El general, literalmente, el general, me refiero al general Jack Ripper, él tiene la idea de que el máximo plan de parte de los comunistas para controlar el mundo viene en la idea de generalizar, cosa que era muy común a final de los 50, principios de los 60, con los severos problemas que solía tener la población mundial de los dientes y las picaduras de los mismos. Empezó a generalizarse la idea de que había que fluorizar el agua. ¿Sí? Si ustedes han utilizado pasta de dientes, notarán que de repente se dice que con fluoruro, esto se supone que ahorita estaría prohibido, pero en aquellas épocas el flúor era utilizado para matar todas las bacterias y pues supuestamente purificar el agua y que cuando te limpiaras con la pasta de dientes quedaran muchos más limpios los mismos. Como a todo se le ponía fluoruro, eh, lo que plantea el general Ripper es que a través de esta fluorización se está empezando a echar a perder el agua en los Estados Unidos y en el mundo occidental, y esto está haciendo que el equilibrio, se supone que es una persona desequilibrada mental, entonces por eso es un poco estúpido lo que él llega a plantear, y por eso es lo genial de lo que llega a plantear a su vez Stanley Kubrick con la hechura de esta película, en donde es un tema que a nosotros se nos hace ridículo y a lo mejor no nos da tanta risa, pero en aquel entonces son esas risitas nerviosas por lo que se está viviendo en aquel contexto, y cualquier cosa que esté tratando de hacer el enemigo para conquistar al lado occidental, pues muchas personas no lo tomaban a risa, sino se lo tomaban en serio. Entonces, él lo que dice es que están tratando de apoderarse de nuestros preciosos fluidos corporales. No tiene una lógica, esto no tiene un sentido, así que es que ¿cuál es la idea? ¿A poco eso creían aquel que...? No, eso no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, en el guión no estaba especificado exactamente qué era lo que se tendría que decir. Y esta fue una improvisación del actor Sterling Hayden por algo que le pidió el propio Stanley Kubrick. Cuando le decía, es que son ridículas las razones y los motivos que de repente llegan a argumentar algunos de los generales para atacar a los soviéticos. Entonces, tú improvisa cuando te estemos filmando y di lo más estúpido, lo más incoherente, lo más agresivo, lo más vulgar que se te pueda ocurrir. Y lo que se le vino a la cabeza a Sterling Hayden es decir, se quieren apoderar de nuestros preciosos líquidos vitales, ¿no? Y por eso mucha gente se rompe la cabeza tratando de preguntar, bueno, es que esto qué tiene que ver. Es una estupidez, o sea, lo que se está tratando de decir es que es una serie de argumentaciones tontas las que utilizan los militares para entrar en guerra. Ahora, el general Ripper ordena que cuando se entre en la situación de emergencia, les ordena a todos sus subalternos que sean incautados todos los radios personales. ¿Para qué? Para que no puedan escuchar que no hay ninguna emergencia. Y esto lo hace con el pretexto de decir que así les van a mandar instrucciones sus enemigos a sus espías que están al interior. Pero hay un capitán que está en la misma base de Burleson, el capitán Mandrake, que también es interpretado por el mismo actor que interpreta al presidente de los Estados Unidos, que es un actor inglés extraordinario que se llamaba Peter Sellers. En aquella época era uno de los mejores actores del mundo. Y en este caso, el general, el capitán Mandrake, que es el personaje que él representa, sin querer, al momento de estar cerrando, apagando todo para ya salirse, se encuentra un radio que funciona, lo prende sin querer y funciona normalmente. Se escucha música y no aparenta haber ninguna crisis que se pueda escuchar, por lo menos en el sentido. Va y esto se lo dice al general Ripper. Y Ripper se enoja mucho, le dice que cómo es posible que crea ese tipo de cosas, que ya los enemigos ya les intervinieron en las radios y que ahora lo va a tener que ayudar. Y Mandrake se termina dando cuenta de que este general se le botó la canica, pero no puede hacer absolutamente nada, porque el general Ripper es el único que tiene acceso a los códigos para ordenar a los aviones que regresen nuevamente a su situación normal antes de que sean detectados por los misiles soviéticos. Lo malo es que cuando está tratando de convencerlo de que le entregue la información de los códigos, se termina suicidando Reaper y entonces ya no pueden hacer absolutamente nada para detenerlos, ¿no? De hecho, el general Reaper, él dice que si él no ha logrado ser contaminado por igual que el resto de la población, y le dice a Mandre que no se ha dado cuenta que yo nada más bebo agua de lluvia o bebo agua destilada o nada más tomo whisky destilado de origen, ¿no? Yo por eso no estoy contaminado como el resto de la gente. Y finalmente la última pregunta que les planteo es ¿cuál es la postura que están tomando tanto Reaper como Torjitson
Torjitson lo interpreta un extraordinario actor que se llamaba George C. Scott y que es odioso, pero odioso hasta la pared de enfrente. Ese es su papel y es el clásico general de las Fuerzas Armadas que está defendiendo la postura de que los militares pues están para defender a los norteamericanos, ¿no? Y que pues ya aprovechando lo que hizo el general Ripper, pues de una vez así funciona que ya nos deshacemos por completo del 90% de las bases soviéticas ante la incredulidad del presidente de los Estados Unidos, ¿no? Básicamente lo que defienden tanto Ripper como Torjitson es la idea de que, pues bueno, a final de cuentas, pues alguien tiene que ponerles un alto a los soviéticos, ¿no? Ahí en la película se refieren a ellos como Rushkis. Y pues a lo mejor sí va a implicar que haya cierto tipo de intento de respuesta, pero nosotros los vamos a dejar prácticamente destruidos, no les vamos a destruir el 90% de su capacidad de respuesta nuclear. A lo mejor, bueno, sí va a haber algunas bajas, ¿no? Y a lo mejor, pues no sé, unos 10 o 20 millones de muertos, pero pues máximo, ¿no? Eso ya es así como exagerando la nota, y pues ya mantuvimos el orden y la paz. Esta visión de los llamados preemptive strikes, como les dicen los norteamericanos, o ataques preventivos, como nosotros los identificamos, si ustedes se fijan en los apuntes, particularmente de la Guerra Fría en adelante, lo que van a llegar a ser, por ejemplo, los israelíes con los árabes, cuando saben que los árabes a su vez los van a atacar, cuando los norteamericanos quieren imponer el orden en distintas partes del mundo, de repente lo que hacen son estos dichosos preemptive strikes. Si ustedes ya revisaron el segmento de la película 13 días, justo lo que está diciendo el general Cortes LeMay es que pues hay que atacar al perro rojo antes de que este nos ataque a nosotros, ¿no? Entonces lo que están planteando es que se haga un preemptive strike. Y este es un argumento de defensa, de utilizar el ataque para defenderse, que sobre todo los generales muy cerrados, muy de ultraderecha, los hipernacionalistas, los truly American, como ellos se identifican, pues es lo que se tiene que hacer, una postura de agresión para que me respetes y de esta manera nos vamos llevando bien, ¿no? Si se fijan en la política, si se fijan en la economía, si se fijan en muchos de esos planteamientos, no solo en lo militar existe el preemptive strike y uno de los personajes que toma esta postura es justamente Donald Trump. Entonces, ustedes váyanle nutriendo, es muy posible que Donald Trump le haya tocado ver esta película. La película es de 1964, hace referencia al año 1964. Donald Trump nace en el 47, pues ubiquen ustedes que para este momento tiene 16, 17 años de edad. Entonces se podrán dar una idea, ¿no? De esa visión del norteamericano dominante, del America Great. Esa es la idea de la América Grande a la que se refiere Donald Trump. Y películas como estas, pues justamente nos muestran aquel contexto. Esto se complementa muy bien con lo que pueden ver en la película, la de Puente de Espías, en donde es a veces para la gente que vive los últimos 20 años o los últimos 10 años del siglo XX, los primeros 15 años del siglo XXI, es muy difícil entender lo que suena demasiado increíble. El pensar que el mundo estuvo tan cerca, tan cerca, tan cerca de que iniciara la Tercera Guerra Mundial y que existiera esta paranoia hacia todo lo que representaba un conflicto como estos, pero fue algo verdadero, fue algo real que nosotros no podemos abandonar, ni podemos, ni debemos dejar de lado.